Y aprovechamos eso para leer la palabra del Señor y poder compartirla con ustedes en este momento. A través de una conferencia que queremos hacerla de forma sencilla, ya nos empezamos a sentir como en casa por el ambiente tan bonito del cual ya nos había platicado Pablo y Nayeli. Y la verdad es esa, que somos muy privilegiados, y ustedes van a decir, qué cliché tan de caché. No es cliché, los pastores Durán nos conocen, los pastores Luis también nos conocen y saben que con el corazón les decimos que somos muy privilegiados de visitarles, de que ustedes nos reciban aquí en su casa, y de veras lo hacemos con mucho amor y queremos pedirle a Dios que nos auxilie y que nos use para traer un mensaje lo más ameno posible, pero más allá de lo ameno, con sustancia, ¿verdad? Seguramente hay gente aquí muy avanzada en los caminos del Señor, pero lo que ya usted sabe, que ya ha escuchado, ponga oído y pídale a Dios, a pesar de que estos hermanos que están ahí enfrente están diciendo cosas que yo ya sé. Señor, tráeme algo nuevo de lo que ellos van a decir, tráeme algo fresco. Y para el que no ha estado en muchas reuniones de este tipo, pues tome nota, porque vamos a hablar de algunas cosas. Voy a empezar con mi hermosa esposa Dulce, la cual tampoco merezco, pero gracias, Señor. Pues buenas tardes, ya nos presentó aquí mi comis de Galilea y pues mi esposo. Y nos da mucho gusto, la verdad, estar aquí, al menos yo estoy muy nerviosa. Pero creemos que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Para cada uno de nosotros el día de hoy. Y pues vamos a tratar de platicarles de una manera, pues tratamos de hacerlo un poquito no muy ceremonioso. Queremos que sea algo dinámico y que pues ustedes aprendan algo de lo que nosotros hemos aprendido, porque cada vez que nos toca a nosotros compartir, les digo, los primeros confrontados y los primeros que aprendemos somos nosotros, porque antes de que nosotros podamos poder decirles algo a la audiencia, el Señor antes trata con nosotros. ¿Sí? Entonces, pues, muchas gracias por la invitación y pues esperamos que sea de bendición. Bien, voy a antes de que entre con la introducción al tema Dulce, les pido permiso para hacer una muy breve oración. ¿Sí? ¿Me acompañan, por favor? Padre del cielo, en esta tarde, Señor, te damos gracias por estar aquí y te queremos pedir, Señor, que te hagas presente, porque estamos aquí convocados para buscar de ti y queremos que tú traigas una palabra a través de nosotros, a través de nuestros hermanos Durán, a través de los pastores de esta congregación, de esta hermosa congregación que nos abre sus puertas, y te queremos pedir que nos bendigas con un mensaje, que nos ayudes a tener claridad en nuestro oído espiritual, para que tú puedas hablar y nosotros podamos comprender lo que tú nos quieres decir en esta tarde. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a arrancar entonces. El tema de esta plática va a ser auxilio, no entiendo a mi pareja. Y yo no sé cuántos de aquí de repente nos hemos sentido así como que no entiendo qué le pasa, no entiendo por qué reacciona así. ¿Por qué? Porque somos tan diferentes, pensamos, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Y esto dice Amós 3:33, y esta es la nueva traducción que viene. Entonces, cada uno de nosotros venimos de entornos diferentes. Y siempre el hecho de que hemos sido criados, ¿verdad?, en entornos diferentes, de repente llegamos al matrimonio y ese se convierte en un campo de batalla. Hombres y mujeres nos sentimos a veces frustrados porque no logramos entender cómo somos tan capaces a veces en nuestro trabajo, somos tan funcionales con nuestras relaciones sociales, somos tan funcionales en nuestro ministerio incluso.
pero a veces se nos dificulta poder relacionarnos de manera adecuada con nuestro cónyuge, con nuestro entorno familiar. Entonces, a veces llegamos a sentirnos tan vulnerables, ¿verdad?, de la dinámica familiar, que incluso hasta inconscientemente desarrollamos nosotros mecanismos de evasión. Entonces, de repente hay una situación y nos hacemos los que no pasa nada, o en lugar de hablarlo dejamos que se diluya, ¿verdad?, en el tiempo, y pues esto va a pasar, pero se va acumulando hasta que de repente enfrentamos una situación y explota el problema. Entonces, el ideal de Dios para el matrimonio es la unidad, es el compañerismo y es la amistad mutua. Sin embargo, toda pareja, tarde o temprano, tiene que enfrentar esas áreas ciegas y esas amenazas ocultas que estorban y lastiman nuestra relación. Entonces, existen al menos 3 enemigos invisibles que frecuentemente están fuera de nuestro entendimiento, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Muy bien. Como dice Dulce, existe un ideal de Dios para el matrimonio, y es así porque el matrimonio no es algo que se haya creado espontáneamente, como no hay nada en el universo que conocemos nosotros que se haya creado espontáneamente. Todo obedece a una creación planeada por nuestro Señor, ¿sí? El libro de Génesis nos dice desde un principio que había un caos y Dios le pone orden, y en ese proceso de crear las cosas llega el momento que en la palabra nos dice en Génesis 1:27, después de haber creado las cosas y haber puesto orden al caos, el Señor crea al hombre y hace la primera mención, dice, y lo crea a su imagen, varón y hembra los creó, ¿ok? Hace una primera mención de que crea al hombre y a la mujer. Pero ya en el capítulo 2, ahí del versículo 7 al 22, tenemos el proceso de cómo Dios pone a Adán en el huerto, y por allá en el versículo 21, ya es la médula cuando hace entrar a Adán en un sueño profundo, y dice la palabra que abre uno de sus costados. Dicen algunos estudiosos y la mayoría de las traducciones que es de una costilla hizo la mujer, pero fue aquí en el costado donde abrió y sacó parte de sus entrañas, y de ahí crea a la mujer. Adán lo creó del polvo y sopló vida, y a la mujer la crea de un costado, porque Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera como solo, que no era bueno que estuviera solo. Entonces le creó una ayuda idónea, y ahí relata la palabra, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y ya no dejarán a su padre y a su madre, y serán una sola carne. Y ahí crea Dios este diseño perfecto y hermoso del matrimonio, ¿sí? Hoy día estamos en una senda guerra espiritual y un ataque frontal contra el matrimonio como la familia. Eso es algo que ustedes ya muy probablemente lo saben, pero tal vez alguno de ustedes no está tan enterado y tan informado cuán fuerte es la batalla que se está peleando tanto en el plano espiritual como aquí en el plano humano, ¿sí? En el plano de la carne. Y decía mi señora en el preámbulo de entregarme el micrófono que existen al menos 3 principales enemigos, ¿sí? Invisibles, que si no ponemos atención y que si no acudimos a pláticas como estas, si no leemos al respecto, tal vez igual que la gente que no conoce de Dios y que no conoce la palabra, no va a poner atención en estos enemigos que dañan sistemáticamente nuestro matrimonio, y nosotros lo permitimos cuando lo ignoramos y no ponemos atención en estos enemigos invisibles, ¿sí? El primer enemigo invisible es el ignorar las diferencias de diseño que tenemos los hombres y las mujeres. Si usted, mi hermana, ha pensado en algún momento, es que este cabezón no entiende, le digo que haga esto de esta forma y no lo hace nunca, no está sola.
Dígale a su compañera de al lado que no está sola. Es que no es que su hombre sea así. Amigo, hermano, no es que su mujer sea así. Si bien es cierto que cada uno de nosotros estamos dotados de una esencia y de una personalidad que nos da una identidad diferenciada a los demás, también es cierto que Dios creó a los hombres, crea el primer hombre, pero crea a los hombres con ciertas cualidades generales que nos hacen muy similares en la mayoría de los casos. En el caso de las mujeres es igual. Entonces, si nosotros desconocemos que fuimos biológica, fisiológica, genéticamente diseñados diferente y estamos esperando que nuestra esposa reaccione igual, de hecho el sketch que pusieron ahorita explica mucho de eso, ¿sí? Llega la dama recién arreglada de la estética, ¿y qué está esperando la mujer? Pues un piropo, un halago, a pesar de que nuestra esposa ya es bella en sí y cuando va a la estética, ella regresa a casa con una expectativa, y no es una expectativa ligera, no es una expectativa del 1 al 10 en el todo, llega con una expectativa porque ella invirtió tiempo, invirtió dinero en pegarse una arreglada, ¿sí? Especial, y llega esperando como mínimo un piropo. Pero si va más allá de eso y es un elogio así muy intencional, muy acentuado, pues es lo mejor que uno puede hacer. Dice, mi señora escuchó primero esta conferencia en el que un pastor decía que él por su formación, que ahorita vamos a entrar a ese tema más en profundidad, pero ahorita me vino el recuerdo el Señor le decía, debes de elogiar más a tu esposa y debes de afirmarla más y debes de decirle que la amas. Y le decía a él, Señor, en oración, pero no se me antoja ahorita, no tengo ganas. Ve y hazlo, le decía el Señor en oración. Pero es que me gusta decirlo cuando yo lo siento. Ve y hazlo ahorita. Y entonces sintió que el Señor le estaba diciendo que fuera y que lo hiciera. Y lo hizo, y la mujer pensó que estaba enfermo, no sé qué pasa, porque habitualmente no lo hacía. Pero es lo que debemos hacer, ¿sí? Aunque no sintamos ganas, debemos de entender que si la mujer, y no debemos de entender a todas las mujeres o ocuparnos de todas las mujeres, el hombre debe de ocuparse de su mujer y la mujer debe de ocuparse de su hombre y de entender cuáles son las necesidades de diseño que el hombre tiene. Y además de esas necesidades de diseño divino que tenemos, también cuáles son las necesidades particulares de su hombre para atenderlas. Las que uno puede atender de manera reducida, retardada, son las necesidades específicas y particulares y secundarias que la pareja tiene, ¿sí? Pero las que no debo yo de ignorar son las necesidades de diseño que ella tiene, ¿sí? ¿Y cómo voy a saber yo eso si a mí no me lo enseñaron ni en la primaria, ni en la secundaria, en la preparatoria? Pues en la palabra, que es un manual perfecto de vida para todas estas cosas. Ahí vienen los lineamientos de cómo debe de amar el hombre a la mujer, cómo la debe de respetar, cómo la debe de afirmar, y también la mujer cómo debe de honrar y respetar al hombre y sujetarse a él con amor, y el hombre cómo respetarla a ella en esa sujeción y no abusar de ella. Pero, si nosotros, hermanos, andamos a veces medio desorientados con estas cosas porque a veces no profundizamos lo suficiente en investigar y en estudiar la palabra, allá a la gente no creyente que no conoce la Biblia, que la rechaza, que rechaza las cosas de Dios, eso es la causa primordial de que haya tanto divorcio en el mundo. Y cuando digo en el mundo, me refiero a divorcios en lo general, de creyentes y no creyentes, porque también los cristianos se divorcian. ¿Sí me sigue con esto? O sea, no estamos exentos nosotros de un divorcio, pero nuestro índice de divorcio, dicen los estudios, que son mucho menos
que en lo general del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros nos ocupamos de no ignorar esas diferencias y debemos de poner mucho énfasis en alimentarnos de la palabra, ¿sí? De leer el manual por excelencia que es la palabra, irnos a Corintios. Ahí en 1 Corintios hay un manual muy importante que ahorita lo vamos a ver, 1 Corintios 13, cómo describe cómo debe ser el amor en lo general, pero es muy aplicable al cónyuge, en cantares, en diferentes libros de la Biblia podemos encontrar material muy rico para entender cómo debemos de entender las diferencias de diseño que tenemos el hombre y la mujer. Ignorarlas es el primer enemigo invisible que tenemos. Otro de los enemigos es las experiencias personales difíciles. ¿Sí? Las experiencias personales difíciles es un enemigo que va ahorita a hablar mi esposa, que nos va a explicar junto con otros temas, y me encantaría que ella se los explicara. El segundo enemigo que nosotros deberíamos, ¿verdad?, de tener en mente, porque esto nos va a evitar muchas situaciones, son las expectativas personales, las experiencias, personales que vivimos. Yo creo que todos, ¿verdad?, venimos de, como lo decía al principio, de familias diferentes. Mi esposo y yo venimos de familias diametralmente diferentes. Quienes nos conocen saben cuál es cuál fue su entorno familiar y cuál es el mío. Y de repente llegamos, a veces he escuchado que dicen Dios en su grado de chistosidad, en su sentido del humor, se me fue la palabra, decidió unirnos, pero venimos de entornos tan diferentes que de repente, cuando ya estamos viviendo juntos, nos damos cuenta de que no realmente era lo que yo esperaba, y él también. Entonces, aquí en las experiencias personales vamos a ver 5 aspectos. El primero es la crianza y la formación en el hogar. Y es lo que les decía, venimos de entornos diferentes. Entonces llegamos al hogar que nosotros, ¿verdad?, hemos decidido formar, y nos damos cuenta que de repente esa expectativa que yo tenía se empieza a romper. ¿Por qué? Pues porque de repente a lo mejor él viene de un hogar machista, en donde el papá es el que mandaba y la mamá solo se sujetaba. Y ella venía de un hogar en donde la mamá era la que las podía todas, un hogar matriarcal. Y llegan y él quiere hacer las cosas a su manera y ella las quiere hacer a su manera, y entonces empiezan los enfrentamientos. Entonces, venimos de hogares diferentes y a veces no decidimos platicar antes. Creemos que como vivimos el noviazgo, así vamos a llegar y así vamos a vivir nuestra relación matrimonial. Y nos damos cuenta que él no levanta el plato. Y yo quiero que él lo levante porque en mi casa todo el mundo comía y levantaba el plato, ¿verdad? Entonces él no, y empiezan los problemas. Y a veces son cosas tan pequeñitas, son cosas tan simples, y esas cosas pueden desarrollar un problema muy grande. Y todo es porque venimos y no hemos caído en cuenta que venimos de formaciones diferentes, de crianzas diferentes. El otro aspecto es las experiencias traumáticas y dolorosas actúan como un filtro. El dolor y el trauma causado por las experiencias provocan una distorsión en la forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos, en la forma en la que nosotros vemos a Dios y en la forma en la que nosotros vemos a los demás. Estas experiencias que muchas veces nos marcan, ¿verdad?, de nuestra niñez, como son situaciones difíciles que hemos vivido, quizás a lo mejor un papá ausente o un papá que estuvo presente pero físicamente, pero que emocionalmente no estaba ahí y no estuvo para apapacharnos, para darnos una felicidad
o papás pocos expresivos, que nunca nos daban un abrazo, o a lo mejor padres que de repente solo estaban esperando cualquier cosa para ponernos un castigo, ¿verdad? Y muchas veces esa situación es el filtro que nosotros utilizamos para ver a Dios. Y se nos dificulta relacionarnos con Dios porque no tenemos esa figura paterna aquí en la tierra que se supone que deberíamos de tener, porque nuestro Padre terrenal se supone debería de ser esa figura que nosotros tenemos de Dios, ¿verdad? Ese Padre que nos ama, ese Padre que nos perdona, ese Padre que está ahí con nosotros para escucharnos. Entonces a veces traemos esas heridas porque hemos sufrido nuestra niñez y no somos conscientes de que la traemos ahí. Y se nos dificulta poder relacionarnos con Dios. Creemos, a lo mejor si fuimos un producto a lo mejor de un padre o que todo el tiempo estaba castigándonos, creemos que Dios, si hacemos algo malo, nos va a castigar. No podemos ver a Dios como ese Padre amoroso, ese Padre que perdona. Y lo mismo si hemos sido criados por padres que de repente te hablan con palabras fuertes, palabras abusivas, palabras que van dejando una huella en el corazón. Creemos que somos realmente eso, que Él nos dice. A lo mejor a veces hay padres que todo el tiempo te están hablando con palabras ofensivas y tu autoestima se empieza a debilitar y vives creyendo que realmente eres eso que te dijeron en tu niñez, y así es como te percibes. A lo mejor nuestro padre nos dijo: no, pues es que todo el tiempo eres burro, no sabes hacer nada, y así crecemos con aquello y nos volvemos funcionales en nuestro trabajo, pero de repente llegamos al matrimonio y si la esposa o el esposo dice alguna palabra que nos hace recordar aquello, se despierta en nuestro interior y empezamos a pensar que así es. Eso detona esa situación. Entonces, esas experiencias traumáticas y dolorosas que vivimos en el pasado son las que actúan como un filtro, y es la manera en la que nosotros percibimos a las personas. Entonces es importante que podamos nosotros escudriñar y ver en nuestro corazón qué es lo que está pasando, porque por eso es que levantamos argumentos y nos predisponemos, ¿verdad?, a las cosas que pasan a nuestro alrededor, a las cosas que pasan en nuestra familia, a las cosas que pasan con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque eso es lo que causa esas situaciones de trauma, esas experiencias dolorosas que nos han ido marcando en nuestra infancia, en nuestro desarrollo, porque no necesariamente tiene que haber sido nuestro padre o nuestra madre, pudo haber sido un maestro, pudo haber sido una amistad, pudo haber sido un familiar. Y eso es lo que vamos levantando argumentos y nos predisponemos a situaciones que se pueden presentar, y de repente llegamos al matrimonio y estamos con nuestra pareja y hay situaciones y empezamos a predisponernos y a decir: es que yo soy así, y ella quiere platicar o él quiere platicar y tú le dices: ay, es que yo soy así, así me criaron, así me conociste. Entonces vamos levantando argumentos en lugar de atacar el problema. El otro punto es cómo estamos vigilando nuestro corazón. ¿Cuánto cuidado y atención dedicamos a guardar nuestro corazón libre de raíces de amargura, de odio o de resentimiento? ¿Cuántos de nosotros dedicamos tiempo a autoexaminarnos? A ver cómo estoy. ¿O cuántos lo hicimos antes de llegar al matrimonio? En el caso de nosotros, yo creo que ninguno de los dos.
tenemos un conflicto, lo hablamos, pedimos perdón o perdonamos rápidamente. O a lo mejor tenemos un conflicto y decimos, bueno, ya va a pasar, y vamos dejando que el tiempo lo diluye. Y sí, o sea, pasan unas horas, a lo mejor para la noche ya se te bajó el coraje, pero eso no quiere decir que ya haya sido sanado, no quiere decir que ya no causó nada en tu interior. A lo mejor se va a ir acumulando ahí, y el día de mañana va a pasar una situación y vas a explotar, y a lo mejor vas a explotar de una manera en la que no te lo imaginabas, y pues podemos tener un problema mucho más fuerte que el que tuvimos en esa ocasión. Y si hubiéramos ido y examinado qué es lo que había quedado ahí, quizás eso no hubiera pasado, pero no dedicamos el tiempo a ver cómo está nuestro corazón. Entonces es importante que cada día podamos ir a nuestro lugar secreto y podamos examinar a ver qué es lo que tengo el día de hoy. No es muy común esto, o sea, regularmente, como les digo, no es algo que digamos, como cuando uno llega a su trabajo, en el caso mío, yo llego a mi trabajo, tengo mi computadora y ya sé la dinámica, pero el escudriñar nuestro corazón no funciona así. Entonces, deberíamos de tenerlo como un hábito, ¿verdad? De cada mañana ir al Señor y decirle, a ver, ¿cómo estoy el día de hoy? Limpia. Permíteme empezar el día sin nada que estorbe mi relación, primero con mi esposo, con mis hijos y en mi entorno. Entonces, es importante que nosotros cada día podamos escudriñar y hacer de esto un hábito. El otro punto es cuidado con los argumentos y las raíces de amargura. No todos los hombres son iguales, dicen todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, y no es así. No todas las mujeres son iguales y no todos los hombres son iguales. O quienes piensan que todas las mujeres son iguales y todos los hombres son iguales. No, ¿verdad? Para empezar, como estaba comentando ahorita mismo, estamos creados totalmente diferentes en cuanto a emociones, en cuanto al físico, fisiológicamente hablando. Entonces no todos son iguales, ni todas las mujeres son iguales. Pero muchas veces nos creemos lo que dicen afuera, ¿verdad? Porque hay mucha gente, o yo no sé cuántos de ustedes han escuchado eso, que la gente dice, es que todos los hombres son iguales, y es que todas las mujeres están cortadas con la misma tijera. ¿Por qué? Porque hablan desde su experiencia personal, pero no necesariamente tiene que ser la nuestra, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que no todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales. Y es importante que nos grabemos eso en nuestra mente y en nuestro corazón. El otro punto es, el problema no es la herida, porque hemos venido hablando de las experiencias personales difíciles, y esas experiencias personales difíciles que muchos vivimos en nuestra formación, de repente nos marcan, y llegamos con esas heridas. Llegamos al matrimonio, él con sus heridas, yo con las mías, y de repente hay situaciones que detonan, ¿verdad?, esas emociones. Entonces las emociones negativas pueden servir como ventana para ver la herida. La pérdida las pérdidas y los argumentos y las mentiras que las personas han llevado en su corazón. Entonces, cuando no hemos trabajado en nuestras heridas del pasado, cualquier emoción que se vea involucrada en ese hecho va a disparar una reacción negativa hacia la otra persona. Entonces, a veces va a ser una amenaza,
a veces va a ser un amado, o sea, decir, sí, pues vamos a ver a cómo nos toca. Sí, pues si tú haces eso, yo voy a hacer esto otro. Y lanzamos palabras que hieren. Entonces la herida está ahí. La herida está ahí, está pasiva. Pero vienen acciones o emociones que la detonan. Entonces el problema no es la herida en sí mismo, la experiencia dolorosa o traumática que vivimos, ¿no? El verdadero problema es la mentira que se implanta en nuestro corazón. El verdadero problema es que se quede ahí guardado. Entonces, a causa de las experiencias que hemos vivido, esa mentira se implanta ahí. Dolor, rechazo, traumas. Entonces, quizás a lo mejor en el pasado alguien fue abusado y eso se quedó ahí. Y eso dificulta tu relación íntima con tu pareja. Porque es algo que no se ha superado, es algo que no se ha sanado. Y eso a veces también nos puede hacer sentir indignos. O algún papá se fue de casa, entonces crees que es por tu culpa. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mamá, por ese hecho, te empezó a tratar diferente, y entonces tú te sientes culpable del abandono de papá. Y en sí no es la herida, el problema es que creemos esa mentira que ha sido implantada, que nosotros somos culpables, que nosotros somos indignos. Pero cuando vemos a Dios, Él nos dice que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, nosotros debemos de desarraigar esa mentira que se ha quedado enquistada en nuestro corazón. Y dice que si de repente nos sentimos abandonados, Él viene a ser nuestro Padre, Él nos adopta como sus hijos. Y somos amados por Él. Y debemos de ir a la palabra para que nosotros podamos conocer todas las riquezas que Dios tiene para nosotros. Entonces el problema realmente no es la herida. El problema es esa mentira que se ha enquistado en nuestro corazón. Una mentira del adversario es una distorsión de la verdad en cuanto a la identidad y a la imagen de Dios en nosotros. Dios nos dice que somos sus hijos, y Dios nos dice que somos amados, que somos aceptos, que estamos completos en Él, y que Él nos ama así tal y como somos, y que nos ama tanto que dice la Biblia que dio a quién, a su Hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cuán grande es el amor de Dios por nosotros? Yo no sería capaz de enviar a mi hijo si sé que va a una carnicería, pero Él nos amó tanto que sí, Él envió a su hijo. Entonces, imagínense que tanto nos ama, y esa es la identidad que debemos de tener. Las emociones negativas suelen tener más poder en nuestra vida que las verdades bíblicas o la teología correcta, porque se alimenta de una mentira sentada en lo profundo de nuestro corazón. Pues por eso es importante que cada día vayamos al Padre, cada día nos presentemos delante de Él y vayamos a su palabra para que podamos ver toda la riqueza que hay ahí, para que podamos apropiarnos de sus palabras, de sus promesas, de sus verdades. Somos hijos, somos amados, somos aceptos, somos completos y estamos plenos en Él. Esa es la identidad que tenemos, es la identidad de hijo amado. Y Él está ahí siempre para escucharnos.
lo único que puede inhabilitar el poder de la mentira es la verdad de Dios, revelada a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y esta verdad siempre va directa a nuestra identidad de hijo de Dios, afirmando en nuestro corazón el amor y la fidelidad de Dios como nuestro Padre. Y Efesios 1:4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Entonces, el problema no es la herida, el problema es esa mentira que no hemos desarrollado de nuestro corazón. Entonces, mi recomendación: vayamos al Padre cada día, vayamos a la palabra para que nos dé luz y seamos conscientes de esa identidad que tenemos en Cristo como sus hijos amados. ¿Cómo vamos aquí? ¿Vamos bien? ¿No se nos están durmiendo? A ver, veo parejas de todas las edades, ya mero terminamos, ya nos cerramos nuestra participación, pero estos vestigios de maestro no me dejan. Quiero recapitular para reforzar lo que hemos estado hablando, porque de repente se va disipando la información. Hablábamos al principio, además de que no todos llegaron al mismo tiempo, y quiero hacer este refuerzo. Quiero que levanten su mano primero. ¿Qué parejas es la primera conferencia para matrimonios o es la segunda conferencia para matrimonios que asiste de este tipo? ¿Me pueden levantar sus manos así discretamente, por favor? Ok, perfecto. Ok, 4, 5, fíjense. Muy bien. Entonces, 6, gracias que me levantaron la mano. Vale mucho la pena que haga yo esta recapitulación, porque los que tenemos ya tiempito escuchándola decimos: bueno, esto yo ya lo he oído, ya lo he escuchado. Como les decía al principio, vale la pena que usted ponga atención, porque la palabra del Señor jamás regresa vacía. ¿Ok? Ahorita al principio decíamos que hay un plan ideal de Dios para el matrimonio, y ese plan ideal de Dios tiene 3 cualidades, busca 3 cualidades del matrimonio. ¿Sí? El matrimonio, ¿se acuerdan de estas cualidades o no se acuerdan? ¿Sí? Está diseñado para tener un énfasis en la unidad, en el compañerismo y en la amistad mutua. ¿Cómo andas tú con esos 3 temas? Si hiciéramos una escala de 1 al 10 para cada uno de ellos, yo me saco 9 en unidad, me saco 7 en compañerismo y me saco 8 en amistad mutua, o me saco 10 en las 3. Aquí no vamos a pedir que nadie se levante y nos diga, no es para exhibirlos. Tú mismo haz una introspección y tú mismo cualifícate. ¿Cómo ando yo? No voltees con tu pareja y digas: tú tienes 7 aquí. No, tú califícate. Sí, porque luego volteamos, allá le tomamos un pedazo, ¿no? No empiezan a pegar. No, esto que estoy preguntando es para ti, cualquiera que me esté escuchando. ¿Cómo ando yo fomentando la unidad en mi matrimonio? ¿Cómo ando yo fomentando el compañerismo? ¿Prefiero a los amigos? ¿Prefiero una reunión de amigos los viernes? ¿O prefiero sacar a mi esposa a cenar? Eso es compañerismo, hacer las cosas juntos. La unidad es estar unánimes en las decisiones, frente a los hijos, frente a la sociedad, en lo íntimo. ¿Sí? Y la amistad mutua, pues, es disfrutar más la compañía de mi cónyuge. ¿Sí? Prefiero dedicar tiempo con ella que con mis cuates, que con mis amigas. Esto no significa que no tengas amigos, que no tengas amigas. Claro, son importantes los amigos en nuestras vidas, pero no deben de ocupar más tiempo que el tiempo que le dedico a mi pareja, porque eso sería garrafal. Quien lo ha hecho ya sabe las consecuencias de eso. ¿Sí? Entonces, estas 3 cualidades es el plan ideal de Dios. Decíamos, pero también como ataque al plan perfecto de Dios del matrimonio, existen varios enemigos
pero 3 enemigos invisibles son los más importantes. ¿Sí? ¿Recuerdan que lo decíamos ahorita al principio? El primero era ignorar las diferencias de diseño que tenemos entre hombre y mujer. Si las ignoramos y no ponemos atención que las mujeres, por el diseño de su cerebro y de su corazón, están más enfocadas a ser empáticas, a ser más comprensivas, a ser más cariñosas, con las excepciones a esta regla general, y los hombres somos más enfocados a ser más rudos, más toscos, más unidireccionales. Tenemos aquí en esta caja, tenemos varias cajitas, y si estamos trabajando en la cajita del tema del carro, tenemos que hablar del tema del carro. Si vamos a hablar del tema, cierro la cajita del carro y vamos a cambiar de la escuela a los hijos. Tengo que estar enfocado en esta cajita, no puedo tener 3, 4, 5 cajitas abiertas al mismo tiempo. Y el cerebro de la mujer es un circuito así como una computadora, así, pero llena de cables, están encendiendo cosas en un tiempo y todo funciona y se acuerdan de todo. Se acuerdan hasta de lo que la primera vez que la regaste cuando andaban de novios, ¿sí o no? Sí, se acuerdan hasta qué ropa traías. Entonces funcionamos diferentes. Ignorar esas diferencias es uno de los enemigos. La otra es no tomar en cuenta las situaciones personales difíciles o críticas como las que hablaba mi esposo. ¿Sí? Que las acaba de explicar muy bien. Yo solo quiero reforzar que quiero que se imaginen ustedes la mentira que implanta el enemigo, que convierte en una herida que está supurando y no sana, y no sana, y no sana. ¿Por qué? Porque no le has aplicado la medicina correcta. ¿Sí? Supongan por un momento que usted le hace un implante de fémur, tuvo un accidente de moto o de carro, se le quebró el fémur y le meten una pieza ahí de metal que no es de la calidad correcta. ¿Qué va a pasar a los días de que usted le cerraron la herida en la cirugía? ¿Qué va a hacer el cuerpo? Rechazarlo. Fíjese, por conocimiento común todos sabemos que el cuerpo lo va a rechazar y la herida va a suturar, ¿sí o no? Va a parar de sangrar, ¿verdad que no? ¿Cuándo va a sanar esa herida? Pues, si ponemos una enfermera 24/7 que esté curando con alcohol, con antibióticos, ¿va a curar esa herida? ¿Va a sanar? No. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer? Extirpar eso que está causando la infección y el dolor, extirparlo y cambiarlo por algo nuevo. Esa es la única forma que esa herida va a sanar. Entonces, si alguno de ustedes es invitado aquí por primera vez y dice, bueno, pues sí, ya nos estás explicando qué es el problema, ¿cuál es la solución? La solución a esto es 2 Corintios 5:17. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No el apóstol de aquí, Pablo. Dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Seminuevas, nuevas. Entonces, ¿cómo le hago para quedar nuevo? Ríndete a los pies de Cristo. Y vas a sanar de tus heridas personales del pasado. Pero mientras no hagamos ese ejercicio, pues va a nuestra vida a seguir curando, va a estar el dolor allí, te vas a estar acordando cada vez que venga el detonante, como decía Dulce. Y bueno, pues ahí están las recomendaciones. El tercer enemigo invisible es el egoísmo. ¿Sí? El egoísmo es uno de los sentimientos que nuestro adversario, Satanás, el diablo, la flecha, el vencido, el derrotado, esa es la cartita de lotería que es real. ¿Sí? Luzbel, este adversario que tenemos, ha entronizado al egoísmo en la sociedad de ese tiempo para usarlo como un mecanismo de división. Empieza por dividir a los matrimonios y al lograr dividir un matrimonio, fractura, divide y destruye a la familia, y si logra eso, obviamente fractura el tejido social, y eso trae como consecuencia los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí se han dado cuenta que las cosas están cambiando muy rápidamente
y antes era vergonzoso exhibir mi homosexualismo ahí en la calle y se escondía la gente y buscaban, y eso cada vez está más abierto, aceptado socialmente. ¿Se han dado cuenta de cómo está cambiando todo? Hay todo un lobby a nivel mundial progresista que busca apoyar todo esto, y que a través del egoísmo, de la soberbia y otros sentimientos negativos que implanta el enemigo y utiliza como mecanismos para dividirnos, engañándonos primero, por cierto, ¿sí? Nos engaña el enemigo. Bueno, digo nos por ser inclusivo, en el sentido de que yo no soy lo perfecto, estoy muy lejos de eso, pero lo que quiere el enemigo es engañarnos, y engaña a muchos, y dice: tú primero y después ella, no te dejes, que no te levante la voz, porque luego se te encarama, ¿verdad que lo hemos escuchado mucho? Y la mamá del varón le dice: no te dejes, hijo. Y el papá o la mamá o la hermana de la mujer le dice: no te dejes de qué. Entonces, primero yo, y luego ella, y si alcanza. Si alcanza, si no, pues ya se mejor, ¿no? Como decíamos, cuando se acaba la comida, digo que alcanzo, y que no, se aguantó. Yo soy muy dragón. La cosa es que el egoísmo, podría usted pensar, yo no soy egoísta, yo sí comparto, pero a lo mejor es tan sutil el engaño del enemigo que usted no se ha dado cuenta que sí hay una dosis de egoísmo en su persona, ¿sí? Y a través de ese egoísmo usted está decidiendo y pensando generalmente en el yo antes de los otros. Y quien debe estar entronizado en el matrimonio, por supuesto, que es Jesús, ¿sí? Y el sentimiento que debe de prevalecer y el pensamiento es el nosotros antes del yo. Porque si usted no practica esto, su matrimonio anda con una, con dos o con tres llantas ponchadas. Y los matrimonios con llantas ponchadas no ruedan bien, no transitan bien. ¿Por qué le estamos diciendo todo esto? Nosotros le estamos diciendo esto no porque nosotros tenemos 10 en todo lo que estamos mencionando. Le estamos diciendo esto porque otras personas nos han enseñado esto y nos han ayudado a través de sus conferencias, de los libros, que en la Biblia, ¿sí? O sea, todos esos libros, todas esas conferencias no son creadas necesariamente por las personas que nos han compartido eso, que está todo aquí. Nada más que escuchar este tipo de charlas, sobre todo la que van a escuchar a continuación después de nosotros, nos traen mucho aprendizaje y nos traen luz para saber por dónde está, qué porción de la palabra está la solución a esas cosas y situaciones que le están pasando en mi matrimonio. Pero necesitamos tener mucha voluntad y muchas ganas de aprender. Debemos de buscar siempre aprender, siempre buscar más de Dios, siempre buscar cada vez más respuestas en la palabra, porque ahí están todas las respuestas. De hecho, les pusimos unas citas bíblicas ahí. El egoísmo en nuestro corazón, en Filipenses, el apóstol Pablo también dice que no hagamos nada por egoísmo ni por vanagloria, que consideremos a los demás como superiores a nosotros. Hay que hacer las cosas con humildad y con generosidad. O sea, la medicina está en la palabra para estas situaciones, para estos enemigos, las armas con las cuales vamos a defendernos de estos enemigos que usa el diablo, están todos en la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocupamos hacer para defendernos de estos enemigos? ¿Qué ocupamos hacer? Usar las armas que Dios nos da. ¿Sí? Las armas aquí están, en este bendito libro. Aquí están. Hay que abrirlo y hay que buscarlas. ¿Sí? Y hay que poner, como decía, primero a Dios. De hecho, hay una cita ahí de las que mencionaba, cuando los fariseos querían todo el tiempo que los líderes religiosos y los fariseos querían agarrar a Jesús mal ubicado y hacerlo caer en el error, y se
y querían confrontarlo con la ley que el Señor le dictó a Moisés con la ley mosaica. Si él era el Mesías, a ver, tú eres esa ley. Y lo confrontaron con la ley mosaica y le dijeron: ¿cuál es el mayor mandamiento? De los mandamientos que dictó Jehová, ¿cuál es el mayor mandamiento? Dijeron. ¿Sí se acuerdan que respondió Jesús? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón. Y ese es el primer gran mandamiento. Y el segundo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es el más próximo? Yo espero que en tu caso sea tu esposa, tu esposo, tu cónyuge, tu pareja. Él es el más próximo, ella es la más próxima. Hay parejas que equivocadamente están más cerca de los hijos o de uno de los hijos y relegan a la pareja, y ahí sí me sobra tiempo y se me sobra amor, cariño y muestras de amor. Ya vamos a terminar. Si me sobran muestras de amor y actos de servicio, ahí te doy lo que sobra, pero primero mis hijos. Cuidado, yo no estoy diciendo que no amemos a nuestros hijos, hay que amarlos profundamente, pero no antes ni más que a mi pareja, porque los hijos, ¿qué pasa con ellos? Se van, nos vamos, hay que decir, porque nosotros somos hijos y un día volamos y dejamos a nuestro padre y a nuestra madre, hicimos una sola carne, un solo equipo, y ella es mi más próxima, y esa es la que debo de amar como a mí misma. Y a mis hijos, por supuesto que los tengo que amar entrañablemente, grandemente, pero ¿usted cree que su hijo se va a poner celoso si ve que yo abrazo a mi esposa y la beso? A lo mejor en algunos casos sí, pero mayormente lo que sucede es que depende de cómo usted lo maneje. Pero si usted lo tiene por práctica de besar a su esposa, decirle que la ama delante de sus hijos y luego hacerlo con ellos, eso les da seguridad a ellos. Hay que practicar eso y hay que seguir. Y no lo haga porque lo estoy diciendo en este momento, sino porque este hermano lo dice. Es un orden divino. Y le aseguro que su matrimonio va a funcionar bien a pesar de usted. Si el mío funciona bien, a pesar de mí, usted tiene que funcionar mejor. Créame. Y antes de cerrar, hay un apunte que ahorita que dijo ella que cuando ya llegó al matrimonio y empezaron los primeros años, su expectativa no era la que ella esperaba y ustedes se rieron. Quiero aclarar que su expectativa fue superada, yo creo. Eso me dijo la semana pasada. Les agradecemos mucho su atención y su tiempo.